Juanjo va a hacer, iba a decir la entrevista estrella, no sé, es que ha habido tantas y tan buenas, pero una de las mejores entrevistas de este congreso la va a hacer Juanjo a don Jesús Moliné. Perdone, don Jesús, pero ayer dijimos que nos tuteábamos. A Jesús Moliné, anterior, ahora obispo emérito, anterior obispo de Piura, en Perú. Chiclayo, perdón. Y iniciador de los campamentos de jóvenes en el Movimiento Familiar Cristiano de Zaragoza. Adelante, Juanjo, todo tuyo. Muy bien. Para mí es un placer estar con vosotros. Fue un placer ya el viernes. Creemos y sentimos profundamente la idea de familia y familias, y esto es una gozada, estar con vosotros y compartir esto. Y para mí también hablar con Jesús Moliné, vamos a hacerlo como si estuviéramos en la radio, ¿de acuerdo? Sí. Okay. Muy breves, muy didácticos, muy como tú sabes hacerlo. Fue profesor mío en el Colegio Santo Domingo de Silos. Fantástico. Un hombre de una modernidad que ya apuntaba, sabía perfectamente dónde estaba la pastoral de un colegio tan importante en esta ciudad como es el Colegio Santo Domingo de Silos. Los que no sois de aquí, os digo, es uno de los grandes colegios de Europa. Tuvo en la época de Jesús, de don Jesús, nos tuteamos, tenía 9.000 alumnos, una barbaridad. En aquel momento, un cura diocesano también con una visión extraordinaria llamado Julián Matute, abrió ese colegio con la idea de crear un auténtico servicio social que abrió la ciudad de Zaragoza por el este. No estamos hablando de un momento donde hubiera idea de colegio concertado, colegio... No había ninguna idea. Era un colegio de la diócesis al servicio de toda la población. Y el gran ejemplo, desde luego, fue el Colegio Santo Domingo de Silos. Y ahí estuvo Jesús Moliné dando clases de religión y dinamizando extraordinariamente los primeros campamentos. Después vinieron otros grandes sacerdotes, algunos ya no entre nosotros, como Carlos Pintado, Miguel Ángel Estella, José Ángel Fuertes, gente muy importante, las pastorales del mundo de la educación diocesana y también de la pastoral juvenil. Y ahí estabas. Tú naciste muy cerca de aquí, en un pueblo, en la Puebla de Alfindén, hace 86. Magníficos. 86 años. Pero ya tenías entonces una relación con el movimiento familiar cristiano, ¿no? Sí. Tú dinamizaste a los jóvenes del movimiento familiar cristiano. Ese es el encargo que recibí, que estaba entonces don Francisco Borraz, me llamó, me conversó. Y estuve con el conciliario en 2 equipos y ahí también estaba el servicio de juventud que me dieron para que yo lo atendiera, que yo lo siguiera sacerdotalmente. Perfecto. Y te vas a Perú, es decir, ¿hay algo pasa en tu vida? Cuéntame esto, es decir, tu vocación sacerdotal tan incrustada en la diócesis de Zaragoza en los años 70-80 hace que tú mires el Perú como lugar de misión. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ti? Al principio no era Perú. Aquí hubo ahí un movimiento ya en el seminario. Yo fui ordenado sacerdote del año 65 y había todo un movimiento a favor del apoyo como sacerdotes de América Latina. Esa era mi idea. Me daba igual Perú que Argentina, que Colombia. Entonces yo lo distinguía. Pero luego, Dios tiene sus caminos y hubo un amigo que me propuso que necesitaban un profesor en la universidad que estaba comenzando, la Universidad de Piura, y dije, pues muy bien, allá me voy, me daba igual un sitio que otro. Y entonces, pues eso que llevo en el alma misionera, que es hacer de todo para todos de San Pablo, pues hacerme peruano con los peruanos, ¿no? Y entonces ahí conecté y de ahí no rompí los vínculos con el movimiento familiar cristiano, sino que aparte de, ahora estaba hablando con Juan, de las cartas, estaba sobre todo esa organización de las medicinas que enviaban allá. Exactamente, no solamente cuando te vas allá mantienes una relación extraordinaria con el movimiento familiar cristiano, sino que me han dicho que el vínculo que existe, ¿qué me estáis diciendo? ¿Que corte este?
Para que se oiga mejor, ¿no? ¿Sí? A lo mejor sí, corteo. A ver, espera, a ver. A ver. Sí, lo que pasa es que tenemos que hacer así diálogo y tienen que estar los dos. Tú le das, vale. Bueno, decía que el movimiento familiar cristiano tiene un vínculo especial a partir de ese momento porque a través del movimiento se llevan medicinas allá, ¿correcto? Cuéntamelo. Bueno, esto era estaba trabajando con gentes de pueblos muy apartados entonces y carentes de muchos medios. Y entre otros, pues estaba todo el tema de salud. Eran unos pueblos que yo atendía a 70 kilómetros de Piura, que iba los fines de semana, una vez entre semana, porque estábamos construyendo iglesias. Y entonces en la universidad había un servicio de medicina, y entonces, ¿cómo hacemos para ayudar a esta gente que no tenía ni para comer, como para que comprar aspirinas, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Entonces yo escribí a José María Pérez y entonces ya se organizó todo el tinglado. Como detalle era que al principio aquello funcionaba de una forma informal pero práctica, da gusto. Cuando se mete la burocracia lo malogra todo. Bueno, pues, digo esto porque los primeros envíos llevaban unas cajas, y las cajas, algunas estaban comenzadas, porque eso es lo que ocurre, que a veces uno lo termina en una caja y la deja ya. Bueno, y entonces llevaba ahí a la aduana, que estaba a 53 kilómetros de Piura, porque es un puerto, y allí llegaban por el mar, llegaban los paquetes de medicinas. Entonces yo lo que hacía era, bueno, pues ir allí a recogerlo, pero no era coger y me lo llevo, aquí soy yo, no. Tenía que recorrer exactamente 11 ventanillas. ¡Qué barbaridad! Pero eso es estupendo, porque en una mañana, una mañana tenía que emplear para eso. Cogía el coche y al final ya, pues mira, siempre había algún empleado que me decía, oiga, padre, que tengo mi hijo que está con gripe, a ver, no habrá algo por ahí, y ya, pues vamos a buscar. Cogía y le daba, y así. Fantástico. Bueno, ¿Cuánto tiempo estuviste así? ¿Cuánto duró esa campaña? Bueno, la campaña duró hasta que las cosas las pusieron muy difíciles allá en Perú, porque poco a poco pues fueron exigiendo, primero que hubiera una relación de medicinas, después que un médico revisara todo aquello, que es el peligro de la droga, ¿no? Hay que comprender. Y bueno, y hasta que ya luego había llegado por barco ya no a Piura, sino a Lima, al puerto de Callao en Lima, ¿no? Entonces la cosa se complicaba, porque llegaba y tenías que tener a alguien que fuera a recoger sus medicinas. Yo me acuerdo de ¿cómo se llamaba ya la buena religiosa, que ella lo hacía con mucho desinterés, la que era franciscana misionera, y después lo llevaban al seminario de Lima, pero tenías que tener una persona que fuera a recoger las medicinas sin cargar luego de enviarlas a Piura, en este caso, ¿no? Perfecto. Vamos a seguir avanzando. Estás ahí en la universidad, sigues con este vínculo precisamente con el movimiento familiar cristiano a través de esas operaciones espontáneas pero prácticas, como tú nos estás diciendo, algo que forma parte clara y profundamente de tu carácter, de tu manera de ser, de tu personalidad, y llega el obispado. Te nombra el Papa obispo, y obispo de una zona, Juan Pablo II, y te nombra Juan Pablo II obispo de una zona que hace muy poco que se ha empezado a popularizar. Yo estuve en Aragón Televisión en una tertulia en el momento en el que salía por el balcón una persona absolutamente desconocida llamado Roberto Prevost, que decía que venía de un sitio llamado Chiclayo. Y de repente en el plató de televisión un compañero se acuerda de ti. Dice, pero si Chiclayo es la diócesis de Jesús. Tú eres... ¿Alguien me conocía ya? Sí. Bueno, en este momento te has convertido en un Star System, porque claro, fuiste el predecesor del obispo que ahora es Papa. Bueno. Pero ¿cómo llegaste, cómo fue tu momento como obispo de Chiclayo, Jesús? Bueno, era una época, vamos a decir así,
que, bueno, ahí no es nada fácil encontrar obispos porque hay pocos sacerdotes, claro, ¿no? Y que reúnan mínimo el perfil para ser obispo, pues se cuesta. Entonces, bueno, a mí me tocó. ¿Cómo fue? Pues en aquellos momentos, una de las cosas que los requisitos, o por lo menos se consideraba el ser formador del seminario. Yo era el rector del seminario de Piura. Comentando esto con el nuncio en Perú, me decía, ahora es que haya sido secretario de Cáritas. Bueno, cosas del momento. Bueno, yo un buen día, si me voy a alargar, yo me estaba comiendo, estábamos en el preseminario, era el mes de febrero, se hacía todos los años, un mes y medio, ya para hacer selección de los que iban a ingresar o no al seminario, y pronto me viene un muchacho y me dice que le llama por teléfono su amigo Fortunato. Yo me quedé, ¿quién será ese? Pensé únicamente que sería mejor algún salesiano, porque había salesianos italianos, no todos, había algunos, a lo mejor yo no me he enterado. Pero me pone el teléfono, le habla el señor Nuncio, anda ya. Bueno, y ya, podría venir podría venir para Lima. Y bueno, le viene bien el viernes, era martes el viernes, porque era el día que yo tenía libre. Y si él podría ser antes, claro, yo si quiere mañana mismo voy. Pues mañana estaba el avión, a las 7 de la mañana había un avión que salía de Piura para Lima. Ahí me coloqué y ya es hora y media de avión a Lima. Llegué allá y el nuncio empieza a hacerme preguntas por el seminario. Yo dije, cosa más rara, si hacía poco que había estado, y eran unas preguntas bastante inocentes, por decirlo de alguna manera. Ah, mira. Y yo le iba dando unas contestaciones secas, sí, no, claro. Tú estabas asustado. Desembucha, claro, lo que me quieres decir. Efectivamente. Te voy a responder rápido para que me digas exactamente qué es lo que quieres de mí, ¿no? Y entonces de pronto me salta así, tampoco muy espontáneo, como si fuera de esta tierra. Y me dice, el Santo Padre le ha nombrado obispo coadjutor de Chiclayo. Y entonces yo tenía oído que primero consultaban, pero si me había nombrado, ¿yo qué iba a hacer ya? ¿Cuánto tiempo estuviste de obispo? ¿Cuánto tiempo? ¿De obispo? Bueno, fueron 16 años. 16. Ay, espera que se me seca la boca. Dale. 16 años. La verdad es que es cierto que ya todo el mundo conoce esa diócesis, conoce muchísimo esa parte de Perú. Han salido muchas imágenes, gente especialmente acogedora. Una sí, diócesis... Chiclayo se llama la ciudad de la amistad, sí, por la forma acogedora de sus gentes. Sí. 16 años que son en tu vida el qué. ¿Qué ha supuesto ese tiempo para ti, Jesús? Bueno, ha supuesto para mí el crecimiento como persona, como creyente, como sacerdote, un crecimiento porque vas palpando muchas realidades. Ahora debería decir, bueno, realidades materiales, sociales, pero también lo que hay es mucho hambre de Dios. Yo no digo que sean cristianos, muy cristianos, pero sí muy religiosos. Es en general de todos los latinos. Muy religiosos, tienen hambre de Dios, y que si no son más cristianos es porque a veces no se les ha dado la formación adecuada. Después de la independencia hay por lo menos siglo y medio en que casi no hay sacerdotes, y como datos así característicos, no hay sacerdotes, se pierde la formación. Y decir que ahora que con el Papa, que lo conoce muy bien aquello, están revalorizando una acción de un milagro eucarístico, bueno, y la procesión, a comienzos del siglo XX, el día del Corpus, el Corpus era una fiesta muy importante. Sí. Y entonces, como no había sacerdote, para consagrar la forma, pues ya, muy bien. A alguien se le ocurrió la feliz idea coger un papel blanco, recortarlo, ponerlo en la custodia y procesión. Mira. Bueno, y eso mismo, y eso que estaba cerca de Chiclayo, estaba sí, a 40 kilómetros, y eso mismo hacían en otro caserío, sí, Cañaris, que está ya, ahora está a 6 horas con el coche. Entonces, hace unos años, estando yo,
hizo la carretera para allá. Y entonces allí también hacían lo mismo, una custodia muy bonita de plata, y cogían el mayordomo de la cofradía y ya. Luego ya llegaron unas monjas, conseguí unas monjas y ya, entonces ya procuraban que hubiera la hostia consagrada. Oye, perdón si se me ha escapado la palabra, aquí es muy fuerte, allá es lo normal. Aquí decimos forma, sí, porque la palabra hostia suena muy mal. Sí. En cambio allí es la palabra correcta, creo yo, no sé. Se emplea ahí, perdón. Bueno, sí. Sí, hostia, muy bien, perfecto. Esta foto, coméntala, por favor. Ah, bueno. Esa foto es del día 12 de octubre de 2014, en que fue ordenado obispo el entonces Monseñor Robert Prevost Martínez. Es decir, tú dejas de ser obispo y eres tú el que, sí, digamos, yo das el cumplí los relevo. 75 años, cumplo en enero, le presenté la renuncia al Papa y en noviembre, un buen día, me llama el nuncio, que me deja así un poco seco, me dice: el Santo Padre ha aceptado su renuncia y nombra obispo de Chiclayo a Monseñor Robert. Ah, ya, pues muy bien. Y entonces se tomó posesión enseguida y la ordenación se hizo el día 12. ¿Tú ya conocías a Roberto? Sí. Bueno, decir un poco, entre paréntesis, no es que yo le ordenara ahí. Para la ordenación de un obispo, generalmente se hace falta, bueno, se requiere para la licitud que haya 3 obispos. Y yo fui uno de ellos. Que está ahí a mi izquierda es el nuncio, Sí. James Patrick Green, luego y a la izquierda del nuncio, Monseñor Salvador Piñeiro, que era entonces el presidente de la Conferencia Episcopal. Y a Roberto lo conocías, efectivamente. Lo conocí en Trujillo, en una ciudad que está también al sur de Trujillo, de Chiclayo. Es decir, Piura es la más al norte, luego a 210 kilómetros está Chiclayo y a 235 de Chiclayo está Trujillo. ¿Y cómo es? Y lo conocí, perdón un momentico, ya de redondeo, lo conocí porque él Redondéame. era presidente del Tribunal Interdiocesano. Ah, Y Piura pertenecía, yo estaba en Piura, y pertenecía a ese tribunal. Yo era el juez del Tribunal Diocesano. Lo que hacíamos era instruir la causa, pero ya todo lo que se refiere a la sentencia, eso se dictaba en Chile. perfecto. Yo tengo ya 2, 3 preguntas y vamos cerrando. Sí, claro, tenemos muchísima curiosidad con tus respuestas. Primero, Roberto Prevost, ¿cómo es? Bueno, es un hombre, yo diría, mirada penetrante, acogedor. No solo es inteligente, sino que es listo. Ese es el tema. Y entonces te recibe muy acogedor, no es que de estos así estirados que te mira, no, te acoge, pero él sabe, digamos, procesar inmediatamente los datos de cómo de reaccionar, ¿no? Y como él mismo se definió al principio que estuvo en Chicago, dice, él es práctico, no se enreda con las cosas y va a una cosa y a otra y a otra. ¿Qué es lo que veo que está haciendo ahora como Papa? Pim, 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 va haciendo las cosas, como va moviendo las fichas del tablero. Bueno, es lo que te iba a preguntar ahora. ¿Cómo es y crees que será León, el Papa León? Bueno, todavía nos guarda sorpresas. O sea, no es que ya sea todo totalmente, ya está definido. No, él va moviendo sus fichas, pero se va guardando para otros momentos, ¿no? Esta no tiene prisa, nunca tiene prisa para las cosas y, bueno, pues se va informando, va recabando datos y de pronto, ¡zas!, toma una decisión que sorprende más, sorprende menos, pero actúa así. Y es, pero muy espiritual, muy espiritual, muy profundo. Y como ahora, por ejemplo, ya somos todos católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Fui a visitarle, porque no quise ir cuando la inauguración del pontificado, porque ya no estoy para estar muchas horas de pie, etc. ¿Cuándo fuiste? ¿Cuándo? El día 16 de mayo. Cuéntanos. Entonces, no, bueno, fui una bestia sencilla, digamos, pues bueno, de hermanos que se saludan, que se felicitan,
comentar algunas cosas, recordar algo, etcétera, ¿no? Y entonces él me dijo una cosa, que eso es porque hay en él una profunda espiritualidad. Dice, noto la gracia de Estado. Dice, tiene una especial gracia de Dios como Papa, como Pastor Supremo de la Iglesia. Y que eso lo estaba notando, lo cual es... Gracia de Estado. Sí, gracia de Estado. ¿Lo viste bien? ¿Lo viste fuerte? ¿Lo viste lúcido? Sí, le vi un poco cansado. Y bueno, el secretario, que ese lo ordené yo como sacerdote, le pregunté, digo, he visto al Papa un poco cansado. Y dice, sí, ayer en la tarde estuvimos jugando al tenis. Es un apasionado del tenis, desde luego. O sea, estaba cansado por el tenis, entonces. Sí. Bueno, era la forma... Y que hemos encontrado una canchita por ahí, tal, un poco así oculta. Pues, los periodistas sois terribles. Y entonces, Sí. y entonces una cámara indiscreta. Puedes contar lo que sea, que no va a salir nada de aquí, no va a salir nada de aquí. Eso que lo cuentes a un periodista es peligrosísimo, desde luego. ¿Qué iglesia va a construir el Papa León, según tu opinión, según tu previsión, según lo que viste hace bien poco en Roma? Bueno, yo más que nada porque va diciendo, y porque no conoce la vida de la Iglesia, él va a trabajar todo en la línea buscando la unidad en la Iglesia. Hay por ahí muchos frentes y entonces él se nota que está no preocupado, pero sí ocupado en que esas pequeñas grietas, esas pequeñas disidencias, etcétera, sin entrar en detalles, él está componiendo. Y claro, al componer así esa unidad, no va a gustar a todos, porque querrían unos ¡zas! Hecho. Y otros dirían, bueno, no, ya, esto es demasiado, ¿no? A permitir un ejemplo para los que por favor son de pueblo. Yo soy de Puebla, no de Puebla. Bueno. La Puebla de Alfindén, bien cerca de la capital aragonesa. Y digo que el Papa Francisco extendió mucho la parva. La parva era el trillo, las espigas que se extendían para trillar con aquellos trillos que había de madera y debajo llevaban sílex, una especie de sílex, y con eso decía. Claro, no se podía extender mucho porque se podía levantar una tormenta, porque tenías que dejarlo allá y por la noche se podía achicar, pero con otro que había ido con unos sacos y se te llevaba. Entonces, tenía mucho y ahora yo creo que la tarea es ir recogiendo, poniendo un poquito, no sé si decir las cosas en su sitio, no, pero sí sin extenderse tanto e ir dando pasos hacia la unidad y luego pasos hacia adelante, todos juntos hacia adelante, sabiendo que grietas siempre habrá en la Iglesia, no seamos ilusos, las ha habido desde el principio de los apóstoles y las habrá hasta el final, pero recomponer un poco y luego caminar. Es decir, humanamente hablando le quedan muchos años, tiene 69, el día el 14 de septiembre cumplirá los 70, pero le quedan en fin, muchos años por delante. Y ahí es posible que veamos caminar bastante. Tantos titulares. Francisco extendió la parva, es una expresión muy de aquí, y desde la unidad y desde el seguir adelante, el Papa León tiene, ojalá que sea un pontificado largo y fructífero. Y nada más y nada menos que hemos confirmado que existe este vínculo aquí en Aragón y lo hemos podido compartir en este Congreso Europeo. Pido un fuerte aplauso por Jesús. Muy bien, muchas gracias.